Les digo algo más y llegando ya a una conclusión en esto. El arrebatamiento otra vez y la primera resurrección. El arrebatamiento y la primera resurrección fue y será para los valientes, quienes tendrán galardones conforme a su labor. Según sus obras serán recompensados ante el bema de Cristo, por su obediencia y por sus obras. Por eso es que necesitamos trabajar mientras el día dura, para que nuestros hijos también entiendan estas cosas. Dígame usted, si sus hijos no están influenciados por la sociedad, la escuela, donde quiera que ellos van, hay otra influencia, hay otro evangelio, hay otra historia. Solamente esta historia se está enseñando por este canal, el canal de la Biblia. No estoy hablando de la iglesia triunfante, estoy hablando del canal de la Biblia, para aquellos que le han permitido al Espíritu Santo que los ilumine para poder entender esta palabra. Esta palabra es de vida, de liberación, no para pretender una religión o quizás pretender que estamos bien cuando estamos mal, que habrá una final trompeta, que seremos probados, que necesitamos la convicción del Espíritu Santo para poder sobrevivir este día malo, amados. El día es malo y no se van a poner mejores estos días. ¿Cómo podremos nosotros resistir y sobrevivir este tiempo? Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, siendo obedientes y trabajando en la viña del Señor. ¿Cuál es ese trabajo? En gran parte es que des el testimonio. Ahí nada más te tendrá Dios súper ocupado. En la sociedad de hoy, que mantengas estas pautas, que mantengas estas instrucciones en la escuela con tus hijos, o en el trabajo con tus compañeros de trabajo, o con tus amigos de otros grupos de cristianos. Nada más, mantener estas pautas te va a causar fricción. Te van a decir, pero ¿a qué iglesia tú vas? ¿Pero qué tú estás aprendiendo? ¿No sabes que el cristiano es salvo por la gracia y eso es todo? Y lo dejan ahí, amados. ¡Qué error! Con razón la apostasía va a hacer grande daño en los tiempos, o está haciendo grande daño en los tiempos finales. Porque están viendo solamente una parte, la gracia. Y se olvidan que la gracia es favor inmerecido. Que no podemos decir nada. Que todavía tenemos que obedecer. Obediencia quiero. Y que Jesús no vino a quitar, Él vino a cumplir. Él no vino a cancelar, Él vino a dar las promesas. Dios no va a tomar la iglesia, al creyente, al cristianismo, y se va a olvidar de Israel, de lo que Dios le prometió a Israel. Por eso es el milenio, el reino de Cristo. Por eso es que todo lo demás que sea unido tendrá que celebrarse no en el Kairos de Dios, sino ¿dónde? Allá, en la eternidad con el Padre. Para poder atender todo. Israel y el cristianismo. Entonces, la nueva Jerusalén. Entonces, las bodas del Cordero. Entonces, el árbol de vida. Entonces, el río de Dios. Entonces, la eternidad con el Padre ya no es tiempo, ahora es eternidad. ¿Ves? Ese, amados, es el orden de Dios conforme a la fórmula de Dios. Si nos salimos de ahí, pues tendremos otras interpretaciones. ¿Y quiénes son probablemente los que más pierdan? Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque la sociedad, como un pulpo gigante, ya ha metido sus tentáculos por todos los medios de comunicación y por todos los medios sociales. Y está también dentro de algunos grupos de cristianos que no han querido abrir sus ojos y sus oídos a lo que el Espíritu Santo le está hablando a su iglesia. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es de ninguna denominación. La iglesia no es de nadie. La iglesia es de Cristo Jesús. Y por eso Él pagó un precio por ella. Y por eso Él dio al Espíritu Santo. Y por eso es que Dios es un Dios de orden. Dios de orden. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces, amados, estas cosas es necesarias tenerlas en cuenta hoy en día más que nunca antes. Porque los días
han llegado a esos tiempos difíciles en que comenzaríamos a ver estas cosas con la restauración de Israel. Y esos dos testigos, pero no es este hombre que está pidiendo trabajo ya. No, son dos testigos que aparecerán y trabajarán, digamos, como trabajó Elías, como trabajó Moisés, con poder, con autoridad, sobrenaturalmente. Sobre el arrebatamiento y la primera resurrección fue y será para los valientes, quienes tendrán galardones conforme a su labor. Según sus obras serán recompensados ante el bema de Cristo. Ya saben lo que es el bema de Cristo, es la palabra griega para el tribunal. La tarima, el podium donde Él se pone de pie y le habla y entrega las recompensas a cada cual por sus obras. Los que murieron en Cristo y los que estaban viviendo en Cristo. Recuerde, eso es la clave. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir en Cristo y vivir en Cristo. Es muy diferente a ser cristianos, aunque sean salvos. De aquí no todos los que hagan profesión de fe entrarán en la monarquía. Ya entendemos, el milenio de Cristo. Esto es solo para los valientes y obedientes, quienes no se contaminaron con las costumbres paganas de las naciones de la tierra. En otras palabras, el ministerio de los cristianos no garantiza la entrada en el reino de Cristo. Tiene que ser, amados, en obediencia y separación. ¿Qué es santidad? Separarse. No es que estés andando por ahí con un velo santo escondido, ¿no? Santidad es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Santidad es que tú estás en tu libre albedrío para escoger lo que tú quieres. Santidad es que tú escoges a Dios, aunque te critique la familia, aunque te critique el mundo, aunque te critiquen otros cristianos. Yo sé en quién he creído. Yo no juzgo, yo no condeno. Si tú quieres hablar o saber algo, vamos a la palabra de Dios. Pero por amor a Dios, vamos desde Génesis, Bereshit, hasta Revelación, Apocalipsis, desde el hebreo al griego. Vamos, porque toda ella es la verdad. No es, aquí está lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y se agarran de ahí. They hold into that, ¿no? ¿Y qué hace con la palabra? ¿Qué le dijo Jesús a los mismos directores, doctores de la ley? Invalidan el mandamiento, invalidan la palabra, no la hacen válida. Le están diciendo a Dios, no, así es, no, amados. Cuando alguien te hable algo y te muestre el Nuevo Testamento, recuerda que tú siempre tendrás la libertad para evaluar esas cosas a la luz del Antiguo, porque toda ella es la verdad. Es el mismo Espíritu, es el mismo autor. Está bien escuchar la opinión, pero tendrá que ser evaluada por toda la Biblia. No solamente en un contexto que ha sido manipulado para poder ajustar las convicciones que algunos tienen y las prácticas que algunos tienen, que obviamente, claramente, indiscutible, indudablemente, es la palabra de Dios. Y entonces saca a relucir que están en errores doctrinales, no conforme al mandamiento de Dios. Eso es más fácil sacar sus propias conclusiones. Pero, amados, el tipo de ministerio jamás garantizará la entrada al reino de Cristo, aunque sean salvos. Y recuerde, otra vez, no todos los que dicen Señor, Señor, se irán en el arrebatamiento. Si ha escuchado estas palabras en griego, es el kurios, Señor, y el arrebatamiento es arpazo. No hablamos griego, pero esas palabras están ahí. Y si usted las quiere estudiar, vaya a un diccionario, a una concordancia del griego,
mercurios para Señor, arpazo para arrebatamiento. La primera resurrección es para los que murieron en Cristo. ¿Estamos? Que pudieron decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Murieron con el testimonio ¿de quién? De Cristo. Escuche que no dije que se perdieron, que están en el infierno, que no serán salvos. Ya son salvos. Pero la salvación es para cuando los libros sean abiertos. ¿Ves? Si tu nombre aparece inscrito y si eres salvo, ya tu nombre está ahí. A menos que te haya ido completamente a la apostasía. Si te has ido a la apostasía, entonces negaste antes de morirte el nombre de Cristo. ¿Para qué Dios quiere a un negador? Entonces, repito, la primera resurrección es para los que murieron en Cristo, que pudieron decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Murieron con el testimonio de Jesús. Y el rapto, el arrebatamiento, el arpazo, para los que estén vivos, viviendo en Cristo. En ese instante. ¿Por qué digo en ese instante? Porque ya somos salvos. Ya somos salvos, pero si nos vamos por la tangente y comenzamos a vivir como cristianos irresponsables y comenzamos a practicar las cosas que bien claramente dice la palabra son enemistad contra Dios, ¿para qué entonces Dios me va a levantar? ¿Para qué me va a transformar? ¿Para qué me va a llevar ante el bema? Porque lo que va a ver a mí es un irresponsable. ¿Me está entendiendo? Un irresponsable que tenía la oportunidad de ser firme hasta el fin. El que persevere hasta el fin, entrará. Entonces, esta es la moraleja de todo esto, que ahora estamos y el mañana no le está garantizado a nadie. Eso tienes que estar preparado de día y de noche, porque nadie sabe el momento ni la hora. Si hay algo que te hace desviar, arrepiéntete, porque no sabes si en 5 minutos vas a caer. Y no estoy hablando de que vas a perder la salvación, estoy hablando que perdiste la entrada al milenio si el rapto ocurriere en esos 5 minutos. ¿Por qué? Porque tú decidiste ser arrastrado por la sociedad. Decidiste ser arrastrada por las costumbres de la sociedad. Si vivimos en ese instante, de ahí es que el apóstol dice, y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sin contaminarnos con las costumbres paganas de la nación donde vivimos. Ya eso está claro. Tienes que estar preparado para cuando llegue el momento que no sabemos. Por eso nadie sabe el momento, el día ni la hora. ¿Cuánta gente estaba viva ayer? Y ya hoy no están más entre los vivientes. No sabían, fue de momento. Entonces, creemos y le damos gracias a Dios que haya muerto en Cristo. Y si no murió en Cristo, pero era salvo, se salvó, pero tendrá que esperar a que los libros sean abiertos. Que entendamos eso. Eso nada más es motivación para cambiar quizás un poquito nuestra teología, nuestra manera de convivir, porque nos hemos agarrado de la gracia. Como bien claro ya el apóstol Pablo comenzó a dar la advertencia. No usemos la gracia como libertinaje. Y cabe la pregunta entonces de los demás, ¿qué? Bueno, los demás resucitarán entonces cuando los libros sean abiertos. Y ya vamos a concluir. Porque no arrebataron el reino. Y el reino es la monarquía. Por la fuerza cuando tuvieron la oportunidad. Recuerden que el reino milenial es para los que obran y obedecen. No se puede servir a 2 señores a la misma vez. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo esto tenemos que recordarnos continuamente. Las costumbres paganas de este mundo no pueden tener nada que ver con nosotros, amados. O vamos a servirle a Dios, o vamos a creerle a Dios, o le estamos diciendo a Dios, yo sé mejor que tú, Dios. No podemos, amados. Dios no puede ser burlado. Lo que cada cual siembre, eso va a cosechar. Y a veces piensan que es la actitud de la persona, el carácter de la persona, lo que hace la persona. Y es la obediencia. Entiéndalo, es la obediencia. Y esperamos entonces que de la abundancia de tu corazón hable esa obediencia.
que no es política, amados, que no podemos complacerlos a todos, que no estamos en una sociedad que hay que complacerla a ella y que ella nos dirija a nosotros en cierta manera. No dijo el profeta que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. No dijo el profeta eso. Entonces, estamos entendiendo que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y es lo que necesitamos nosotros entender hoy más que nunca. Las costumbres paganas de este mundo no pueden tener nada que ver con nosotros. Si eres débil en la fe, aún así eres salvo. Nadie está negando eso. Pero el milenio de Cristo es para los que participen de la primera resurrección. Aquellos los que murieron con el testimonio de Cristo, o el milenio de Cristo es para los que estén preparados a la final trompeta, obrando y obedeciendo al Señor cuando ésta suene. Por eso les dije en ese instante. Aquí no podemos agarrar fiado y me voy a gozar por ahí con los deseos y los placeres de la sociedad. Y tomé fiado por si acaso suena la trompeta. Si sonó la trompeta y estabas en el lugar equivocado, tú lo escogiste, ahí te quedas. Pero yo y mi casa queremos servir a Dios y hay que vivir en el temor. Por eso el apóstol decía, sirvo a Dios con mucho temblor y temor. Pero nos llenamos la cabeza, los oídos y todo de lo que se ve en la televisión, en lo que se dice por ahí, en lo que se hace por allá. Y estamos todos por ahí que cuando se le hace la pregunta, bueno, ¿qué quedamos? No, amado, Dios no puede ser burlado y aquí está la evidencia, aquí está la palabra, aquí está el Espíritu Santo y Él es el que te da convicción. No yo, ni nadie. Y así debe de ser. Aún Pablo cuando le hablaba a los de Tesalónica, aún Pablo cuando le hablaba a aquellos que eran más nobles, reconocían la importancia, la prioridad de la palabra, no del ministerio, de la palabra. Todo tiene que ser examinado a la luz de la palabra. Por eso no todos entrarán aunque sean salvos, ya lo he dicho 10 veces. Los otros entrarán cuando los libros sean abiertos, lo he dicho 15, después del milenio de Cristo. O sea, el milenio de Cristo es el reino de los cielos, dijo Jesús, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, lo que les dije del castigo, será vergonzoso reconocer que pudiste entrar al reino 1000 años antes. Ya me entiende, ¿verdad? Qué bueno que llegaron los niños. La espera de otros 1000 años será como un castigo para los creyentes que tengan que esperar a que los libros sean abiertos para poder entrar a la eternidad con el Padre bajo cielos nuevos y tierra nueva. Hay cristianos que llevan 20 años en las iglesias y no tienen una idea de este trasfondo fundamental de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy tienen dificultad para entender esto que está ya delineado en la fórmula de Dios? Ya estaba ahí, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. O no hubo quien lo hablara claramente o no hubo quien lo escuchara como debía de escucharse. Pero eso no va a cambiar porque la palabra está ahí. Los reinos del Hijo y del Padre tenían que conformarse tanto a la salvación de la iglesia como a la salvación de Israel. No podía hacerse uno sin lo otro. De ahí lo que le dije, que Jesucristo no vino a cancelar la ley, vino a cumplirla. No vino a quitarla, vino a darla en los corazones. Y esta historia es muy sencilla, pero le ayudará a algunos a entenderla. La historia del rescate de José para sus hermanos es profecía doble. Los que estamos hablando de estas cosas ya entienden algo más. Así como la historia del hijo pródigo nos recuerda algo. El hijo pródigo eran dos, los dos salvos. Uno se va y luego regresa otra vez y el padre le da el ¿qué? El anillo, y el otro se pone celoso. Pero Jesús lo dijo, que a ti, si yo quiero pagarles igual, que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde y tú que comenzaste a las 10 de la mañana, yo quiero pagarle igual. Es gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No te puedes quejar. Arrodíllate y dale gracias a Dios. No discutas con Dios. José viene a rescatar de su padre. ¿Cuál era el padre de José? Se acordarán allá en Egipto, ¿no? Los hermanos lo vendieron. ¿Okay? José viene a rescatar de su padre. ¿Cuál es su padre? Jacob, el reino para sus hermanos. ¿Cuáles son sus hermanos? Ese iba a ser el reino de Israel. La iglesia no puede reinar sin Israel.
En esto les dejo esto. La iglesia no puede adelantarse. ¿Okay? Las promesas son las promesas. Por eso es que los que piensan que Israel ya no tiene nada que ver con esto están muy, muy equivocados. Los dos reinos, el milenio y la eternidad con el Padre, toman esto en cuenta de una manera justa, porque Dios es justo. Durante el milenio, Cristo rescata el reino para Jacob. En la eternidad con el Padre, todos reinaremos juntos, ahí les digo. En el milenio, Él viene a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús también? Está dando la oportunidad a aquellos que eran primeros y ahora fueron últimos. Aquellos que quizás para algunos sean últimos, pero para Dios serán primeros, porque le oyeron a Dios y mirarán al que traspasaron y se convertirán. Y Pablo dijo, todo Israel será salvo. Porque ellos escucharon, porque se están preparando. Por eso es que Jesucristo tiene que hacer el milenio como lo está haciendo. El primer reino, el reino de los cielos, el reino de Cristo, literal. Entonces eso viene primero. Y Jesucristo está trabajando ahí en ese reino para rescatar el reino de Israel. Y recordad que Jacob e Israel son ¿qué? Uno. Así como Jesús dijo, yo y el Padre somos unos. Entonces nada más esto se los dejo, que ambos gobernantes, como gobernantes, José y Jesús de Nazaret, hicieron lo mismo en su tiempo para rescatar las promesas hechas a Abraham. Y Jesús les dijo a ellos antes que Abraham, yo soy, oídme. Aunque sea, presten atención por las obras, porque Jesús le estaba dando obras de poderes, de milagros, de señales. Imagínense, no podemos quejarnos nosotros, porque muchos están haciendo hoy lo mismo que estaban haciendo ellos 2000 años atrás, y lo tienen en las iglesias, la palabra de Dios, y la exhortación, y el consejo, pero no prefieren irse a las costumbres de las naciones. La suma de la palabra, toda ella es la verdad. Esa suma, esa palabra, cumple con las promesas de Abraham y con las promesas que hace Cristo y se las da a la iglesia. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y Él abre las puertas para todo aquel que cree y se esfuerza y es valiente. Y esto algunos quizás, yo sé que hay personas, no en esta iglesia, que se sienten incómodos con estas declaraciones, que ya ni las predican en algunas iglesias, porque es ofensivo. Tales cosas no entrarán en el milenio de Cristo. En el verso 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Esto es para los salvos. Esto es para los que tenemos que estar preparados en todo momento. Y si pasa algo, hay que arrepentirse y venir delante de Dios, porque tú no sabes cuándo va a sonar la trompeta final, o cuándo Dios te va a llamar a su presencia. Su idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Esta es esta versión que me tocó. Su versión quizás dice algo diferente. Use la de 1960, es más clara, no es esta. Las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes, o hay cosas semejantes, porque todas son obras y placeres de la carne. Si nos entretenemos en esas cosas y suena la trompeta final, ahí se queda la persona. Si por otro lado entonces, aquí el reino de Dios se refiere al reino después que los libros sean abiertos, imagínese usted si esto sea para los creyentes, entrar cuando los libros sean abiertos. Imagínese usted si esta lista fuera así. La mitad de los cristianos se perdió. ¿Está entendiendo? Por eso es que esta lista es para los que quieran entrar en el milenio, en el reino de Dios. Y para aquellos que dejen pasar esta oportunidad, esto será un castigo, una agonía. Ahí terminamos esa ilustración que les di al principio sobre Israel. Nos ayuda a posicionarnos en el tiempo en que estamos viviendo.
el apóstol Pablo también escribió otra lista, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Quiero que recuerde eso, que en esta ocasión él dice, no entrarán o no heredarán el reino de Dios, de los cielos, o el reino de Cristo. ¿Ok? Pero en otro lugar hay otra lista que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí es donde entra lo de los homosexuales, las lesbianas, los que practican ciertos pecados que el apóstol Juan dice son pecados de muerte. So, tenemos que cuidarnos de esas cosas, porque si la consecuencia de un pecado es muerte, hay pecados que llevan a esa consecuencia. Dios puede llamar a esa persona a su presencia. Y nosotros necesitamos entender esto, que si tú quieres vivir, si tú quieres servirle a Dios, sé obediente y haz obras para el reino de los cielos, que es el milenio de Cristo Jesús. Si hacemos estas cosas y mantenemos nuestros oídos y nuestros ojos abiertos, escaparemos, que es el propósito de hablar esta palabra en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Para el que tiene oídos y quiere escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Amén. Les invito a ponerse de pie.